Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video grabado a propósito de la super serie que de un tiempo a esta parte hemos venido estudiando juntos como iglesia y que tiene por propósito trazar todo el contenido neotestamentario. Precisamente en el contexto de esta comentada serie y en el quehacer expositivo de los sermones que la componen, usted podrá recordar cómo es que nos hemos venido deteniendo en diversas avenidas del relato bíblico que nos permiten comprender qué fue lo que ocurrió antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dígase, por ejemplo, la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, la posterior anunciación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para posteriormente estudiar detalladamente cómo fue la visitación de María a su parienta Elizabeth, y cómo fue que en el contexto de dicha visitación y habiendo sido llenas del Espíritu Santo, cómo fue que ambas estallaron en jubilosa alabanza en honor de nuestro Señor. Particularmente la alabanza que espetó con sus labios María y que teológicamente recibe el nombre de Magnificat fue de lo que hablamos en los últimos dos sermones que componen esta serie. De modo que, habiendo ofrecido este breve raconto que nos permite situar cronológicamente el relato que de aquí en más se abre paso, es que lo invito, querido hermano, a que vaya con su lectura junto conmigo al Evangelio según San Lucas y una vez allí busque el capítulo 1, el cual leeremos desde el versículo 57 y hasta el versículo 66, los cuales rezan de la siguiente forma. Dice así la palabra del Señor. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que el octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Querido hermano, usted recordará que a propósito de los sermones precedentes a este, el acento narrativo de la exposición que en ellos fue hecha estuvo en la exaltación de los atributos divinos. Precisamente en el contexto de su Magnificat, María hizo precisamente aquello, exaltó los atributos divinos de forma portentosa y jubilosa. Y ya de entrada, en este texto que hoy nos convoca, podemos ver una situación similar. Si bien es cierto, no de forma explícita, pero no por ello negaremos que implícitamente está puesto el acento en la gloria de Dios manifestada a través de sus múltiples atributos. De hecho, cuando nosotros principiamos nuestra lectura en el versículo 57 y 58, precisamente eso es lo que podemos ver. Vaya conmigo a ese texto y usted verá que dice lo siguiente. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, he allí un detonante, querido hermano. Cuando los amigos y los vecinos de Elizabeth se dieron cuenta de que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron junto con ella. Queridos hermanos, ya de entrada podemos ver cómo es que una vez más la misericordia toma rol protagónico en el texto que estamos analizando. Lo cierto es que el texto aquí nos invita a entender de que una vez de que los vecinos y los familiares de Elizabeth se dieron cuenta de lo portentosa que había sido la bendición que Elizabeth había recibido, ellos exaltaron la misericordia divina y se regocijaron junto con Elizabeth por el acontecimiento.
Esto, queridos hermanos, viene a exaltar ya de entrada, insisto, la misericordia de nuestro Señor y cómo es que una vez más los atributos divinos toman protagonismo en la escena bíblica. Esta exaltación de la misericordia de Dios viene acompañada también de la exaltación de su omnisciencia. Usted podrá preguntarse en este momento en qué parte de este texto aparece implícita la omnisciencia. Lo cierto es que para entenderlo, querido hermano, usted tiene que ir junto conmigo al versículo 14 de este mismo capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Vaya por favor a dicho texto, lea junto conmigo el versículo 14. Y situándonos cronológicamente a propósito de este versículo en la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, nosotros podemos ver cómo es que Gabriel, cuando pronuncia este anuncio en los oídos de Zacarías, su padre, él comenta lo siguiente en el versículo 14. Dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Querido hermano, tenga en la retina eso, de que fue profetizado por boca de Gabriel el hecho de que muchos se regocijarían del nacimiento de Juan el Bautista. Tenga eso en la retina y volvamos al versículo 58 y leámoslo nuevamente. Dice así, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Usted ahora, querido hermano, puede comprender cómo es que adquiere relevancia dicho versículo, toda vez que viene en confirmar la profecía que fue espetada por Gabriel allá en el versículo 14. De modo que, al venir Gabriel con palabra de Dios, lo que en definitiva podemos apreciar implícitamente aquí es que la omnisciencia está saliendo a relucir con todo su esplendor aquí, toda vez que el versículo 14, que profiere una profecía respecto al nacimiento de Juan el Bautista, tiene su cumplimiento aquí en el versículo 58 y por consecuencia nos habla de la omnisciencia de Dios, toda vez que Dios, a través del ángel, fue capaz de profetizar aquello que aún no había ocurrido y por consecuencia nos revela cuán omnisciente es Él. En ese contexto, queridos hermanos, en el versículo 58 podemos apreciar la exaltación de dos atributos, la misericordia de Dios por un lado y su omnisciencia. Tenga por favor eso en la retina a medida de que vayamos avanzando en la exposición de este sermón, a medida de que vayamos avanzando en el estudio de estos versículos, toda vez que la exaltación de los atributos divinos es algo que vamos a ver a lo largo de este sermón. Vayamos ahora al verso 59, dice así, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Hermanos, este versículo 59 viene a refrendar lo que era la tradición judía por aquel entonces. Recordemos que antiguo testamentariamente hablando, los judíos tenían la obligación de circuncidar al octavo día a todo varón nacido entre sus filas, toda vez que de no ser circuncidado un varón al octavo día no podía ser considerado dentro de la familia del pacto. En ese contexto, queridos hermanos, el rito de la circuncisión era en demasía importante, toda vez que decía relación con la permanencia o no al pueblo de Dios. En ese orden de ideas, este rito era tan importante que incluso tenía preeminencia por sobre el día de reposo. De modo que, si el octavo día del nacimiento de un varón recaía en un sabbat, incluso en ese día la circuncisión se practicaba, cosa de que era una excepción a la regla en un día sábado desde la perspectiva judía, toda vez que ellos no podían practicar ningún tipo de actividad en dicho día. En ese contexto nosotros podemos ver cuán preeminente es este rito y cuán importante es para este pueblo la práctica de la circuncisión. Y en ese orden de ideas fue que ellos, al ver el nacimiento de Juan el Bautista y el octavo día, decidieron ir a practicar esta tradición que a la vez era un mandato bíblico en el contexto de la ley que ellos tenían. En ese contexto, al octavo día, aquellos que debían practicarla fueron para circuncidar a este niño recién nacido, hijo de Zacarías, hijo de Elizabeth, al cual llamaban hasta ese minuto como Zacarías, toda vez que al ser su padre Zacarías, lo llamaban de la misma forma en como era llamado su padre. A lo cual en el versículo 60 tenemos a Elizabeth negando este nombre.
negándose a que su hijo fuese llamado Zacarías. Esto por la sencilla razón de que ella sabía de que su hijo debía ser llamado Juan. Esto por lo que dispuso el Señor por medio de su ángel en la anunciación de su nacimiento. Gabriel dijo que este niño debía ser llamado Juan, y en obediencia a dicha palabra, entendiendo que del Señor venía, fue que Elizabeth se opuso enfáticamente a que su hijo fuese llamado Zacarías. Eso fue lo que podemos apreciar en el verso 60, dice así: pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan, no, sino que Juan será llamado. Verso 61, le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Lo cierto, queridos hermanos, es que desde la perspectiva de la cultura judía, los nombres solían ser asignados en razón de cuán repetidos eran en el contexto de la familia de la que se trata. Y si un nombre no estaba dentro del árbol genealógico de la familia, entonces no era utilizado, sino que lisa y llanamente se iban repitiendo paulatinamente los mismos nombres. Y como nadie con el nombre Juan había en la familia de Zacarías, la gente naturalmente se preguntó, ¿por qué razón lo vas a llamar Juan si nadie en tu familia se ha llamado Juan antes? Ese es el porqué de este versículo. En el versículo 62 nos habla de que, no contentos con la respuesta que dio Elizabeth, estas personas fueron y acudieron al padre de Juan, en este caso Zacarías, para preguntarle si en efecto quería llamar a su hijo por aquel nombre. Y el texto dice así, verso 62, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Esto es muy interesante, queridos hermanos, el hecho de que estas personas hayan acudido a Zacarías y le hayan tenido que preguntar mediante señas, lo cual viene a sugerir de que probablemente, quizás, Zacarías no solamente quedó mudo por causa de la incredulidad que demostró cuando Gabriel le anunció el nacimiento de su hijo, sino que además de mudo habría quedado al parecer sordo, sino por qué razón estas personas le tuvieron que preguntar apelando a una suerte de lenguaje de señas a Zacarías cómo quería llamar a su hijo. Eso es muy interesante. La verdad es que no tiene mucho sentido abrir un debate respecto a eso porque no afecta la convicción que nosotros podamos tener respecto a este pasaje. Pero es un dato no menor que debemos tener aún así en nuestra retina, porque dice mucho respecto del castigo que recibió y de la señal que habría recibido en este caso Zacarías por causa de su incredulidad, que no solamente quedó mudo y en ese contexto no podía compartir la palabra de Dios por ser un incrédulo, sino que además habría quedado sordo y por consecuencia no habría podido escuchar palabra. O sea, no solo no pudo compartir palabra, sino que tampoco pudo escuchar palabra. Eso es muy interesante, pero reitero, no es objeto de este estudio, simplemente lo saco a colación para que usted tenga dicho antecedente en la retina. El versículo 63, querido hermano, continúa el relato diciendo, y pidiendo una tablilla, Zacarías pidió una tablilla, toda vez que era mudo, no podía expresarse con la boca, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Queridos hermanos, es llamativo ver cómo este hombre, Zacarías, que en un principio se demostró incrédulo, ahora con toda vehemencia y absoluta convicción dice, Juan es su nombre, creyendo por fin lo que Gabriel le dijo en aquella oportunidad. Si bien es cierto, aquí tenemos a Zacarías, que en un principio fue incrédulo, ahora tenemos a Zacarías completamente crédulo, creyendo aquello que se le dijo en aquella oportunidad. Y por esa razón, con toda seguridad, él afirma diciendo, Juan es su nombre. Él no dice, pienso que tal vez debería llamarse Juan, porque al haber dicho eso todavía habría un pequeño ápice de duda en su corazón. No, aquí lo que vemos es que Zacarías, con toda prontitud y absoluta confianza, dice Juan es su nombre, lo cual viene a indicar de que a partir de ese momento ya su incredulidad había quedado sepultada. Muy probablemente comenzó a sepultarse su incredulidad cuando vio el embarazo de su mujer, pero aquí en este texto claramente queda absolutamente sepultada la incredulidad que demostró en un principio. Y eso es maravilloso, y téngalo en la retina porque lo vamos a sacar a colación dentro de unos minutos más.
Verso 64 dice, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Queridos hermanos, como le venía diciendo, en este momento Zacarías había sepultado su incredulidad y por consecuencia de ello fue suelta su lengua, pudo hablar. Esta señal, este castigo que de Dios recibió por causa de su incredulidad, le fue levantado, y apenas le fue levantada dicha situación, él lo que hizo primeramente fue alabar a Dios. Esto nos llama mucho la atención, querido hermano, debe llamar mucho su atención, de que su primera reacción al verse liberado de la situación que lo aquejaba fue alabar a Dios. Él no corrió a abrazar a su mujer, él no corrió a abrazar a su hijo, sino que lo que hizo en ese momento fue alabar a Dios. Eso, queridos hermanos, dice mucho respecto de cómo debe ser nuestra gratitud cuando el Señor nos alza tal o cual prueba, cuando el Señor nos alza tal o cual situación. Toda vez que, tal como Zacarías lo hizo, nuestra reacción debiese ser similar a esa. Esto es, alabar al Señor y agradecerle antes que cualquier otra cosa, del mismo modo en que este sacerdote lo hizo. La palabra nos dice que al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron, verso 65, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Queridos hermanos, aquí el texto nos relata de que al momento de que fue suelta la lengua de Zacarías, al momento de que él recuperó el habla y al momento de que él empezó inmediatamente a alabar a Dios, los que estaban presenciando la escena se llenaron de temor, toda vez que fueron testigos del absoluto poder divino, de lo que Dios puede hacer cuando se dispone algo. Aquí tenemos a un hombre que durante 9 meses estuvo mudo, sin poder abrir su boca, toda vez que se demostró incrédulo frente a la palabra del Señor. Y resulta que, cuando al fin logró sepultar todo ápice de incredulidad, su lengua fue suelta, el milagro ocurrió y la gente que presenció aquello quedó estupefacta. Eso es precisamente lo que ocurre normalmente cuando estamos en presencia de algo tan portentoso, de algo tan maravilloso como lo que Dios suele hacer a través de su palabra. La misma palabra del Señor nos habla de que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Este temor respecto del cual aquí se habla es una reacción natural y sana que debe ocurrir cuando nosotros estamos en presencia del Señor Dios Todopoderoso extendiendo su brazo en señal de despliegue de su poder. Cuando el Señor despliega su poder, precisamente el temor es una de las reacciones naturales y sanas que nosotros debemos tener y debemos abrazar, toda vez que ese temor es un temor sabio y es un temor bíblico, es un temor correcto. Y es precisamente la clase de temor que a priori habrían tenido estas personas. El texto nos dice que se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas, les recuerdo, querido hermano, que Zacarías vivía en una región montañosa. Eso fue dicho a propósito de un sermón precedente a este. Y dice, y en todas las montañas, hablando de esta región montañosa, esta zona geográfica en la cual se circunscribe este relato, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Era obvio, queridos hermanos, cuando tú estás en presencia de un despliegue portentoso de poder divino, eso necesariamente se divulga, toda vez que no es normal que situaciones como esa acontezcan. En días como hoy, querido hermano, el mayor milagro que el Señor puede hacer por la vida de una persona es el convertimiento de su alma. Ese milagro es mucho más portentoso que una simple sanidad por cáncer, por diabetes o por hipertensión, por ejemplo. El salvar el alma de un ser humano, el convertirla del pecado al arrepentimiento y del arrepentimiento a la santificación, es un milagro aún más portentoso que cualquier otro milagro que usted pueda ver en la vida de un ser humano. Y esa clase de milagro debiese ser divulgado de la misma forma en cómo se divulgó este milagro aquí en este pasaje.
Eso, queridos hermanos, también nos habla de cómo debe ser nuestra actitud para con la gente cuando nosotros recibimos de Dios tal o cual cosa. Primeramente la salvación, y si el Señor llegase eventualmente a contestar alguna de nuestras oraciones, cómo es que nosotros también debemos difundir las bendiciones que el Señor ha hecho con nuestra vida para que el Señor en definitiva pueda ser glorificado a través de la difusión de dicho suceso. El versículo 66, queridos hermanos, finaliza este texto y nos dice que «y todos los que las oían, las guardaban en su corazón». Todos los que oían esta divulgación, estas palabras que se divulgaron por causa de este suceso, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Querido hermano, le acabo de sugerir hace unos minutos atrás de que usted guardase en su retina el hecho de que estábamos en presencia de una exposición que venía en exaltar una vez más los atributos de Dios. Pues bien, aquí en este versículo 66 podemos apreciar una vez más parte de los atributos divinos, dígase particularmente su omnipotencia. Porque de hecho esta frase, y la mano del Señor estaba con él, es una frase muy lucana, muy propia del apóstol Lucas, que de hecho es exclusiva de este apóstol y que únicamente se aprecia en los relatos que llevan su firma. En ese contexto, esta frase, la mano del Señor estaba con él, es sugerente con la idea del poder divino, de que en el fondo la mano del Señor está con él en el sentido de que el Señor protege a tal persona haciendo uso de su sobrenatural poder, de su omnipotencia maravillosa. En ese contexto, amado hermano, cuando nosotros leemos «y la mano del Señor estaba con él», implícitamente se nos habla del despliegue que Dios hizo de su poder en pos de bendecir y proteger a este niño, a este naciente Juan el Bautista, lo cual nos habla además de su omnipotencia, de su absoluto señorío, porque la omnipotencia va de la mano del señorío, queridos hermanos, y cómo es que el Señor va dirigiendo y entretejiendo toda la vida de este hombre, y no solamente la vida de este hombre, sino que la vida de todos los hombres, de la forma en cómo Él va entretejiendo la vida de cada persona. Nosotros podemos ver el señorío que Él tiene en cada aspecto de la vida, y en ese contexto, de forma implícita, también podríamos ver ese atributo de nuestro Señor aquí a lo largo de todo este pasaje. De modo que, queridos hermanos, habiendo llegado a este punto del relato, a este punto del sermón, podemos ser claros en señalar una cosa, de que a lo largo de este texto, a lo largo de este pasaje, podemos apreciar el despliegue de muchos de los atributos que Dios tiene y cómo es que el despliegue de dichos atributos vienen en glorificar a nuestro Señor una vez más. Vemos, por ejemplo, en el versículo 58 y en el versículo 64 un despliegue de su misericordia. En el versículo 58, a propósito de cómo Dios engrandeció su misericordia para con Elizabeth al permitirle concebir en su vejez y en su esterilidad. En el versículo 64, al apreciar cómo es que es levantada la situación que aquejaba a Zacarías, y en ese contexto cómo es que Dios aplicó misericordia al ver la sepultación de su incredulidad. En esa frase Juan es su nombre. Allí podemos ver dos ejemplos en cómo sale a relucir en todo su esplendor la misericordia de Dios. En el versículo 58, queridos hermanos, tal como se dijo, apreciamos su omnisciencia, toda vez que este versículo es el cumplimiento de lo que se dijo allá por el versículo 14 de este mismo capítulo. Y en el fondo, a partir de ello, podemos apreciar cómo es que la omnisciencia de Dios sale a relucir en el sentido de que su palabra se cumple al pie de la letra. Aquella palabra que Él profetiza otrora se cumple el día de hoy al pie de la letra, y eso habla de su omnisciencia. En el versículo 66, queridos hermanos, finalmente podemos apreciar el despliegue de su omnipotencia en esta frase en la que implícitamente se habla de ella, cuando se nos dice que la mano del Señor estaba con Juan el Bautista, con este niño recién nacido, y a su vez, tal como se dijo, su señorío. De modo que en este corto andar de versículos, queridos hermanos, 4 atributos a lo menos podemos apreciar de nuestro Señor claramente implícitos en esta porción de la Escritura. Y estos 4 atributos, queridos hermanos, que sucintamente aquí se expresan, aquí se aprecian, provoca una serie de reacciones en la gente que los contempla. Reacciones como regocijo,
Dígase, por ejemplo, en el versículo 58, leamos de nuevo, dice: cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, allí está la relación causa, vemos ahora el efecto, se regocijaron con ella. Vemos que la causa de este regocijo es la contemplación de la misericordia divina. De modo que aquí tenemos una relación de causa-efecto entre el atributo divino y la consecuencia que ello irroga para con el hombre que contempla dicho atributo. Cuando nosotros apreciamos la misericordia de Dios, el regocijo naturalmente fluye a través de esa situación, tal como se aprecia aquí en el verso 58. Situaciones también como asombro. El asombro también fluye cuando uno aprecia los atributos divinos, y ello se puede apreciar claramente, por ejemplo, en el verso 63. Vaya conmigo al verso 63, dice: y pidiendo una tablilla escribieron diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Queridos hermanos, aquí la palabra que fue traducida como maravillaron, la conjugación de esta palabra maravillarse, que se aprecia aquí en esta porción de texto, es congruente con la idea del asombro. Aquí las personas estaban asombradas en el sentido de ver cómo es que Zacarías refrenda lo que su mujer dijo, y en definitiva refrenda lo que el ángel otrora dijo allá en los versículos primeros de este capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. O sea, queridos hermanos, no solamente vemos regocijo cuando una persona es capaz de contemplar los atributos divinos, sino que además vemos asombro. La gente se asombra cuando logra entender y apreciar cuán maravilloso es nuestro Dios, y cuando somos capaces de contemplar en toda su amplitud la maravilla de sus atributos. Vemos también que una de las consecuencias de poder contemplar los atributos divinos es la alabanza. Queridos hermanos, vaya al verso 64, dice así: al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Tal como les decía, lo primero que hizo Zacarías una vez que recibió el milagro de parte de Dios fue bendecir a Dios, alabarlo, exaltar su nombre. Porque precisamente la alabanza, la bendición, es lo que fluye de nuestros labios cuando nosotros podemos apreciar cuán maravilloso es nuestro Señor. Particularmente en este caso, cuando podemos contemplar un milagro que Él hizo en la vida particular de este hombre. Cuando Zacarías fue protagonista de este milagro, cuando él pudo apreciar la misericordia de Dios en carne propia y su omnipotencia, él no le quedó más remedio que alabar a Dios inmediatamente. Él exaltó el nombre de Dios y no hizo otra cosa más que glorificar su nombre y bendecirlo como primera medida una vez que recibió el milagro que recibió. De modo que vamos hilando las ideas, queridos hermanos. Cuando una persona aprecia en toda su amplitud los atributos de Dios, esa contemplación de los atributos irroga una serie de consecuencias en la vida humana. La primera, queridos hermanos, que se mencionó fue regocijo. Hablamos del asombro, hablamos de la alabanza y hablamos también del temor. Vaya conmigo al verso 65, el cual reza de la siguiente forma: y se llenaron de temor todos sus vecinos. Por una consecuencia lógica, fueron testigos de un despliegue portentoso de la omnipotencia de Dios y de su misericordia, y al contemplarla se llenaron de temor. Aquí tenemos una nueva consecuencia que se produce cuando una persona es capaz de apreciar cuán maravilloso es nuestro Dios y cuán portentosos son sus atributos. En ese contexto, simplemente haciendo un conteo rápido, una vista rápida a este pasaje, podemos apreciar a lo menos 4 consecuencias que se producen en la vida humana cuando una persona es capaz de entender los atributos divinos y cuando es capaz de contemplar la portentosa belleza de nuestro Dios. Vemos regocijo, vemos temor, vemos asombro y vemos alabanza. Queridos hermanos, vemos una serie de consecuencias maravillosas que ocurren en la vida humana cuando la persona es capaz de ver la gloria divina. Por esa razón es tan importante que nosotros seamos capaces de contemplar la absoluta belleza de la gloria de nuestro Señor. Y para ello, queridos hermanos, para poder en el fondo accesar a
a esas reacciones para nosotros poder accesar al regocijo, al asombro, al temor y a la alabanza, que son consecuencias sanas que deben abundar en la vida cristiana. Para nosotros poder accesar a esas consecuencias, sigamos el camino que llevó esta gente a dicho estado. Y en vista de aquello nosotros podemos tener una pauta respecto de cómo nosotros podemos accesar también a dichas consecuencias. Fíjese conmigo, querido hermano, cómo es que paulatinamente se va armando el puzzle cuando nosotros, por ejemplo, en el versículo 63 leemos lo que sigue. Dice: y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Fíjese, querido hermano, que cuando comentamos hace unos minutos atrás este versículo, hablamos de que esta afirmación de Zacarías, el decir con toda vehemencia de que Juan es el nombre de su hijo, dicha actitud vino a sepultar cualquier ápice de incredulidad que había en él. De modo que a partir de ese momento la credulidad, el espíritu creyente que todo cristiano debe tener, afloró en este hombre en ese preciso momento. De modo que lo primero que tenemos que hacer, queridos hermanos, para poder accesar a esas consecuencias respecto de las cuales les venía hablando, primeramente es creer, sepultar cualquier ápice de incredulidad que haya en nuestra vida, de la misma forma en como lo hizo Zacarías en esta porción de texto. Lo primero que tenemos que hacer es creer. Usted no puede, querido hermano, pretender maravillarse con la gloria divina y en el fondo demostrar regocijo, temor, alabanza y asombro, si usted no parte del piso fundamental que es creer en nuestro Señor y creer en su palabra. Lo primero que usted debe hacer es creer, sepultar cualquier ápice de incredulidad que haya en su vida. Crea primero, y una vez que crea, obedezca, querido hermano. La obediencia va de la mano con la credulidad. El poder creer implica el poder obedecer. Usted no puede, querido hermano, obedecer algo que no cree. Necesariamente debe primero creer y posterior a ello necesariamente debe obedecer aquello que ahora cree. Vaya conmigo, querido hermano, al verso 60. Dice: pero respondiendo, esta es Elizabeth la que respondió esto, pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Cuando la gente vino hasta ella y empezó a llamar a su hijo con el nombre de su padre, Zacarías, esta mujer se negó enfáticamente y dijo: no, se llamará Juan, en obediencia a lo que Gabriel había dicho previamente, de que el nombre de aquel bebé debía ser Juan. De modo que esta mujer no solo creyó a la palabra, sino que también la obedeció y la puso en práctica al negarse enfáticamente a que su hijo fuese llamado con cualquier otro nombre que no sea Juan. O sea, además de credulidad, vemos obediencia. Vaya conmigo al verso 63 nuevamente. Y veamos nuevamente esto que hizo Zacarías de afirmar con toda vehemencia de que Juan sería el nombre de su hijo, pero esta vez veámoslo desde la perspectiva de la obediencia. Dice: y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. O sea, no solo sepultó aquí su incredulidad, sino que además demostró obediencia a la palabra que previamente había recibido. Se fija, querido hermano, cómo es que va de la mano y en orden prácticamente cronológico el hecho de primero creer y en segundo lugar obedecer. Usted no saca nada, querido hermano, con creer la palabra de Dios, con creer que Dios existe, con creer que su palabra es fiel, es maravillosa, etcétera, etcétera. Usted no saca nada con creerle al Señor si no va a obedecerle al Señor. Usted debe sazonar su fe, sazonar su credulidad con obediencia. Y es precisamente lo que se necesita para poder experimentar todas estas consecuencias que, insisto, es de lo que hemos venido hablando, para poder nosotros en el fondo regocijarnos delante de la presencia del Señor, poder asombrarnos por su poder, poder temer ante su portentosa presencia y poder alabarlo por su maravillosa belleza. Para poder hacer todo eso, queridos hermanos, usted debe creer primeramente y posterior a ello debe obedecer. Esta obediencia, queridos hermanos, debe estar acompañada con determinación
incluso frente a la oposición, tal como lo hizo esta mujer, Elizabeth, y tal como habría sido refrendado posteriormente por su marido Zacarías, cuando a Elizabeth se le dijo que su hijo se llamaba Zacarías por esta tradición que yo le comentaba. Cuando estas personas empezaron a llamar Zacarías a su hijo, esta mujer se negó enfáticamente. Hubo determinación en ella. No solamente creyó, no solamente obedeció, sino que además defendió con determinación aquello que ella creía y obedecía, lo cual a su vez fue refrendado por Zacarías, en el sentido de que Zacarías confirmó lo que su mujer había dicho. Y eso, queridos hermanos, insisto, nos va hilando cuál es el curso de nuestra fe, en el sentido de que primero creemos, luego obedecemos y luego vivimos con determinación aquello que creemos y aquello que obedecemos. Esto, querido hermano, nos lleva a la contemplación. Fíjese, querido hermano, en el versículo 58, leamos de nuevo, dice: y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. El regocijo en las personas vino cuando contemplaron la misericordia de Dios. La contemplación de los atributos divinos debe también ser parte de nuestra vida. Nosotros debemos practicar la contemplación de los atributos de Dios, y eso se hace principalmente, querido hermano, a través de la lectura de su palabra, toda vez que a lo largo y ancho de la Biblia usted va a poder encontrar en toda su amplitud los atributos de Dios. Usted va a poder ver a lo largo y ancho de toda la Escritura cómo es que Dios se muestra misericordioso, paciente, todopoderoso, omnisciente, omnibenevolente, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor va a lo largo de la Escritura demostrándonos sus maravillosos atributos, en el sentido de que nos permite, a través de la lectura de su palabra, poder contemplarlos. Y en ese momento, cuando usted contempla, cuando practica la contemplación, su credulidad, su obediencia y su determinación se alimentan. Necesita contemplar los atributos de Dios a través de su palabra y a través de lo que el Señor vaya haciendo paulatinamente a lo largo de su vida. Esta contemplación nos lleva indudablemente a la alabanza, querido hermano. Cuando usted contempla lo que el Señor ha hecho en su vida, cuando usted contempla la maravillosa belleza de nuestro Señor plasmada en su Escritura, usted no tiene otra salida más que alabarlo. Esa alabanza lo va a llevar indefectiblemente a poder exaltar el nombre del Señor con toda su fuerza, con todo su vigor, con todo lo que esté a su alcance. De modo que, desde una perspectiva hilativa en cómo se va encadenando todo este suceso, usted primero cree, querido hermano, luego de creer obedece. Esta obediencia debe estar sazonada con determinación, la cual se produce, entre otras cosas, por la contemplación de lo que Dios ha hecho en su vida y de la gloria divina plasmada en la Escritura. Y esta contemplación y esta obediencia, esta determinación y esta credulidad lo lleva indefectiblemente a la alabanza, querido hermano. Usted va a alabar a Dios cuando usted sigue este canon de causas, efectos que nos llevan a las consecuencias que, reitero, deben ser apreciadas en todo cristiano. Dígase, insisto, regocijo, temor, alabanza y asombro. En ese orden de ideas, queridos hermanos, insisto, es necesario que usted practique estas cosas que le estoy exhortando a lo largo de este video, de que usted crea, de que usted obedezca con determinación, de que usted contemple y de que usted alabe. Y finalmente, hermano, difunda todo aquello para que otras personas también puedan experimentar aquello que usted está experimentando. Fíjese el verso 65, lo que dice: y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Esta difusión respecto de la cual aquí se habla, querido hermano, llegó a que toda la región montañosa que circundaba la casa de Zacarías se enteraran de lo que había ocurrido y en el fondo se maravillaran junto con ellos respecto de lo que Dios había hecho. De modo, querido hermano, que cuando usted practica la credulidad, cuando usted le cree al Señor, cuando usted obedece aquello que cree,
cuando usted obedece con determinación aquello que cree, cuando usted contempla la maravillosa naturaleza de nuestro Señor, usted necesariamente cae de rodillas en alabanza. Y en una muestra de gratitud y de gozo, usted difunde eso que es para usted un hecho cierto en su vida, la presencia del Señor en su alma. Querido hermano, cuando usted vive todo eso, usted va a poder fácilmente accesar al regocijo, va a poder fácilmente accesar al temor, va a poder fácilmente accesar al asombro y fácilmente accesar a la alabanza. Todas estas cosas que son necesarias y que son sanas en la vida cristiana van a poder ser accesadas por usted cuando usted vive la fe de la forma recientemente sugerida. Y en ese contexto, querido hermano, usted va a poder exaltar los atributos de Dios hasta lo sumo y va a poder hacer lo que se supone que usted debe hacer, que es alabar al Señor con todas las fuerzas de su corazón, querido hermano. El alabar a nuestro Señor, el glorificarlo, el exaltarlo hasta lo sumo por lo que es un deber cristiano, querido hermano, y debe practicarlo, porque es precisamente eso lo que haremos durante toda la eternidad cuando estemos en el cielo junto con Él, cuando estemos con nuestro Señor cara a cara, cuando estemos en la Nueva Jerusalén junto con el resto de los santos. Precisamente a eso nos vamos a dedicar, a exaltar y alabar a nuestro Señor, a servirle y a gozarnos en la comunión con los santos. De modo, querido hermano, que le exhorto a que viva su fe de la forma recientemente descrita para que usted pueda, en definitiva, vivir un cristianismo genuinamente bíblico y agradable a los ojos de nuestro Señor. Eso, querido hermano, espero de corazón que esta palabra haya ministrado su vida, haya tocado su corazón y le permita tener en perspectiva cuál debe ser su actitud, cuáles deben ser las consecuencias que necesariamente se deben apreciar en su vida y cómo accesar a esas consecuencias a través de la gracia de Dios y en su soberanía. De modo, querido hermano, que me despido, no sin antes elevar al Señor una oración para que sea Él bendiciendo nuestros corazones y dándole crecimiento a la semilla de su palabra. Haga esta oración junto conmigo. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, ante tu maravillosa presencia estamos, Padre, para exaltar tu nombre, para alabarte, bendito Dios, para confesar con nuestra boca de que eres maravilloso, de que eres sublime, Padre Santo, eres todopoderoso, eres precioso, bendito Rey, y te alabamos y te adoramos, Padre. Señor, facilítanos el creer, Padre Santo, tal como aquel hombre te dijo una vez, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad, Padre, para que podamos sepultarla mediante tu gracia, mi Señor, para que podamos creer a tu palabra y sujetarnos a ella en obediencia y determinación, Padre, para que podamos contemplar las maravillas de tu ley, para que podamos contemplar la belleza de tu palabra, Señor, y la belleza de tus atributos, Padre bendito, y al contemplarla, Señor, podamos alabarte porque te lo mereces, Señor, porque eres santo, porque eres bendito, porque eres bello, bendito Rey. Y al poder alabarte, Señor, al poder vivir de la forma en como tú nos demandas, Padre Santo, poder difundir las buenas nuevas, Señor, y poder difundir tu mensaje para que otros experimenten lo que es una realidad en nuestras vidas, Padre. Te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que genere en mis hermanos el efecto que tú te hayas predispuesto, Padre Santo, y que en definitiva le des crecimiento a tu semilla, bendito Rey. Porque tu palabra nos enseña que solo tú le puedes dar crecimiento a la semilla maravillosa de tu evangelio, Señor. Te alabo, Padre Santo, te adoro y te pido por mis hermanos que escuchan este sermón y por mí, Señor, para que seas tú bendiciendo nuestras vidas, Señor, redarguyendo nuestra alma, Padre, y perdonando nuestros pecados, Señor. Toda la gloria a ti, Padre Santo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones, querido hermano. Hasta luego. Nos vemos en otro video.